Buenas tardes y bienvenidos al público asistente y compañeros y compañeras de la corporación. Vamos a empezar el pleno ordinario del mes de julio y como orden del día tenemos el primer punto, disposición y correspondencia oficial. Señor secretario. Si antes de empezar el primer punto, vamos a dejar unos minutos si alguien del público quiere hacer una pregunta o un ruego. ¿Puedo yo? Sí. Es que tengo muchas cosas que decir. Que cuando quitéis el agua, aviséis primero. Porque el otro día no iba el agua y menos mal que pregué primero y no estaba el agua. Y no habéis puesto ningún cartelito que no iba a estar el agua. Y luego lo de mi barrio, que a ver si, ya que algunos que son de San Ramón y están aquí, no quiten lo de la plaza, ¿qué te dije? Les dan comida a los bichos esos grandes, dejan hacer cenas, dejan hacer comida, y algunas asociaciones van a quitarlo. Y aquello se llena lleno de mierda y ni la limpian, ni con el agua. Que por favor que tengan un poquito de cuidado, ¿sabes? Luego lo otro y te lo dirá la otra. Muchas gracias. Pero para que lo tengas en cuenta, Michel. ¿Me entiendes? Que limpien la plaza y cuando pase eso, que avisen, porque si te va a poner la lavadora, que es coña. Muchas gracias. Le va a contestar el concejal de limpieza viaria y de aguas también. Sí, buenas noches. Hay veces que las averías son programadas, pero otras veces son sobrevenidas, con lo cual no podemos. Es una rotura que se tiene que reparar y no se puede avisar. En la finca, porque vinieron y digo, te va a ti, digo, a mí no. Pero como le he dicho, que si es sobrevenido no se puede avisar. ¿No? Si es una rotura. Que si es una rotura, si es un mantenimiento sí que se avisa. Pero si es una rotura y hay que repararla no se puede avisar. Se corta y se revisa. Es que son zonas. ¿Alguna pregunta más, algún ruego más del público? Pues entonces pasaríamos ya al orden del día, disposición y correspondencia oficial. Primer punto. A ver ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, público asistente, miembros de la corporación. Paso, en primer lugar, a darles cuenta de las disposiciones que han aparecido publicadas tanto en el Boletín Oficial del Estado como al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana desde la última convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado, en fecha 15 de junio, apareció publicado el Real Decreto 376 de 2019 por el que se nombra presidente de la Generalitat Valenciana a don Ximo Puig i Ferrer. En fecha 13 de julio de 2019 apareció publicado el Real Decreto 430 de 2019 por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020. En fecha 17 de julio de 2019 apareció publicada la orden del Ministerio de Hacienda 773 de 2019 por la que se regula la llevanza de los libros registros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en primer lugar, en fecha 17 de junio, apareció publicado el Decreto 5 de 2019, por el que se determina el número y la denominación de las consejerías y sus atribuciones, y el Decreto 6 de 2019, por el que se nombra a las personas titulares de las vicepresidencias y las consejerías. Y, por último, en fecha 12 de julio, apareció publicado el Decreto 105 de 2019, por el que se establece la estructura orgánica básica de la presidencia y consejerías de la Generalitat Valenciana. Segundo punto, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, Presidencia y Concejalías delegadas desde la última sesión ordinaria
del Pleno de la Corporación. Señor secretario. Muchas gracias. Por medio de la presente les doy cuenta del listado de resoluciones de órganos unipersonales que abarcan del número 966 de 2019, de fecha 27 de mayo, al número 2580 de 2019, de 22 de julio. Tienen el listado a su disposición, quedan enterados. Tercer punto, dictamen relativo a la prórroga del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Señor secretario. Muchas gracias. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero. Prorrogar el contrato de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos suscrito entre el Ayuntamiento de Chirivella y la Mercantil Agricultores de la Vega de Valencia con el CIF que obra en el expediente y el domicilio que obra en el expediente, estableciendo como nueva fecha de finalización del servicio el 16 de agosto de 2020. Punto segundo y último de la propuesta de acuerdo, notificar el presente acuerdo a los departamentos de Urbanismo, Tesorería e Intervención y a la Mercantil Agricultores de la Vega de Valencia. ¿Alguna intervención? Pues pasa así. Adelante. Sí, buenas tardes al público asistente, buenas tardes a los compañeros de corporación. Bien, respecto a este punto, que es la renovación del contrato, la ampliación, digamos que nos adherimos a la prórroga del contrato de limpieza viaria del Ayuntamiento de Chirivella, simplemente comentar que, bueno, hay un fin, somos conocedores todos, ¿vale?, de que existe un malestar generalizado por el estado de la limpieza del municipio de Chirivella. Pensamos que antes de acogerse a la prórroga de este contrato de 2 años hubiese sido una buena opción el haber licitado una nueva contrata de limpieza. ¿Por qué? Primero, porque entendemos que el momento es oportuno, porque entendemos que no hay excusas del plan de ajuste, como se nos dijeron en la Comisión de Hacienda, donde se dictaminó este punto. Ahora mismo la economía del Ayuntamiento lo puede permitir, puede licitar un nuevo contrato y creemos que se debería hacer. Pensamos que es un proyecto que se tenía que haber liderado desde hace tiempo por parte, bueno, este equipo de gobierno evidentemente lleva poco tiempo, pero en la legislatura pasada se tenía que haber empezado a trabajar. Así que es cierto que todos conocemos y aquí hemos hablado de que la legislatura pasada, hombre, pues no fue de mucho trabajo. Esto es así. Se ha dicho, lo hemos hablado muchas veces, hubo, en fin, muchos concejales, pero una ralentización y una falta de competencia importante por parte de muchas áreas de este ayuntamiento. Este es uno de los puntos. Hemos venido aquí con un contrato que han pasado 4 años, que es un contrato que hizo hace 2 legislaturas el Partido Popular, hay que decirlo, en un momento determinado donde la economía era totalmente distinta a lo que es ahora. Habían remanentes de tesorería negativos de 2 millones de euros y se pagaba a muy largo plazo a los proveedores. Ahora tenemos remanentes de tesorería positivos y pagamos a 30 días a los proveedores, con lo cual entendemos, y así lo creemos, que con trabajo y esfuerzo, disciplina y con liderazgo, es lo que faltó en la legislatura pasada y es lo que queremos reivindicar al nuevo equipo de gobierno. Se debe de trabajar en este punto porque al final lo que redunda es en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, que eso sí, siguen pagando sus impuestos, ¿vale?, indistintamente de que haya más trabajo o menos por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, entendemos que este contrato es el momento oportuno por todas las circunstancias que tenemos en el municipio de Chirivella para hacer un contrato nuevo, un contrato que sea digno de lo que es Chirivella y los impuestos de Chirivella. No se ha hecho porque lo hemos comentado, pero es que además, fíjense, pedimos una serie de informes en parte al contrato de que se está llevando y se está fiscalizando por parte de la concejalía competente de este contrato, y bueno, nos encontramos con 2 sorpresas. Primero, que un informe que se nos pasa por parte del técnico dice que durante los primeros meses del contrato los servicios gratuitos ofrecidos como mejoras fueron integrados en la tabla general de servicios, al amparo del punto 33.1 del contrato, al objeto de garantizar que la totalidad de estos recursos fuesen tenidos en cuenta por la empresa en la organización de los servicios. Es un dato, en fin, un poquito volátil, ¿no? Dice, en los primeros meses del contrato. Llevamos 4 años. El resto de meses parece ser que nadie ha controlado que esas mejoras que en su momento se hicieron no se han controlado. Simplemente para tenerlo en cuenta. Recordamos cómo fue la legislatura pasada, ¿no? Luego, pedimos también si se ha llevado el control de la relación nominal de trabajadores
los seguros sociales, o sea, si realmente todos los trabajadores por parte de esta contrata que ejerce los servicios al Ayuntamiento de Chirivella los tiene dado de alta. Bueno, nos llevamos con la sorpresa, es que esto es muy curioso, ¿vale?, de que en el año, a ver, me lo voy a ordenar otra vez. Es muy curioso porque el primer año de este contrato habían 49 trabajadores dados de alta, el primer mes que empieza el contrato, ¿vale? En el segundo año, de repente pasamos a 28 trabajadores. En el tercer año pasamos a 45, ¿vale? Y en el último año creo que volvemos otra vez a una cifra de 49 o 50 trabajadores. Claro, vamos a ver, yo entiendo que es complicado que una contrata tan grande, que es la mayor contrata y la más pesada económicamente y por número de trabajadores, es difícil llevar un control. Si a esto le añadimos de que las concejalías en la legislatura pasada no es el trabajo y el esfuerzo donde más mostraron su eficacia, pues no entendemos cómo puede ser que una empresa que cuesta un dinero al ayuntamiento, que está contratada desde el principio, ¿vale?, que tiene, en fin, se supone que es un contrato que tú pagas todos los años y que hay una serie de trabajadores que tienen que cumplir con lo que esta empresa está encomendada, que es la limpieza. No entendemos que un año pueda haber 45 trabajadores y otro año hay 28 trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Que un año limpiaban más y otro año limpiaban menos? ¿Vale? En fin, son cosas y luego hay que detenerse la rotación o el tipo de contrato que ha tenido parte de los trabajadores de esa contrata, que se nos ha dicho y se nos ha llegado, y bueno, de que han sido a veces contratos muy cortos o contratos con cierta precariedad. Pero bueno, aparte de eso, que ya es un tema de la empresa, sí que nos ha llamado mucho la atención esa falta de fiscalidad, de fiscalización por parte del equipo de gobierno de por qué no se ha ido cumpliendo. Bien, pero bueno, es un poco lo que hemos vivido, ¿no? Pero ahora esperemos que este equipo de gobierno pues tenga un poco más de disciplina, más trabajo que el que había antes, y estos detalles, bueno, pues lo tengan en cuenta. Aparte de que estos informes, el mismo contrato, el mismo pliego, dice que se dispondrá de la relación nominal de trabajadores cuando la concejalía lo requiera o, en su defecto, cada 3 meses, ¿vale? Por lo visto se ha hecho uno cada año. O sea, en fin, un poco para que veamos ustedes cómo se trabajaba antes. Bien, por lo tanto, nuestro voto aquí será en contra de este contrato, de esta renovación, porque creemos que se pierde una oportunidad bastante importante. Aparte de todo esto, claro, la prórroga del contrato se estima razonable por los siguientes motivos, dice aquí el informe del técnico. Los servicios prestados por la empresa SAP durante estos 4 años se estiman satisfactorios y conformes a las estipulaciones del contrato. O sea que entendemos que el equipo de gobierno, el de antes y el de ahora, que es donde se hace este informe, está satisfecho con el servicio prestado por la empresa de contratos, cosa que todos somos conscientes que no es así y que los ciudadanos han manifestado por activa y por pasiva en las redes sociales y, bueno, pues en las mejores redes sociales, que son los parques, es cuando te cruzas con los vecinos, de que Chirivella no está limpia, de que Chirivella está sucia y que tenemos que hacer algo para remediarlo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser un voto en contra. ¿Alguna intervención más? Sí. Buenas noches. En principio, saludar al público asistente, compañera de corporación. Un segundo, me gustaría que tengamos claro el orden de intervenciones. ¿Vale? No, es que no. O sea, hay que tener claro el orden de intervenciones por parte de los grupos. Vale. Antes he preguntado si alguien quiere intervenir, nadie ha dicho nada, por lo tanto os dejo a vosotros. Lo que será primero Ciudadanos, luego Compromís, luego sería vosotros, luego Podemos y luego el Partido Socialista. ¿Vale? Ese sería el orden. Cuando pregunto si hay intervención, tenéis que, si queréis intervenir, decirlo vosotros y así por orden. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en principio, lógicamente, acabamos de llegar al consistorio, desconocemos algunas circunstancias que poco a poco iremos aprendiendo. Y en base al tema a tratar, y ya pasando a ser prácticos, nosotros en la comisión ya manifestamos que no estamos contentos, lógicamente así lo manifestamos en nuestro programa, con el servicio de limpieza. Creemos que es necesario un cambio. No vamos a entrar en distribuciones de si fue pactado en este caso contrato por el Partido Popular o simplemente va a ser renovado por el PSOE.
Lo que sí que queremos que sea tenido en cuenta es, porque aquí lo que se está votando, según nosotros entendemos, es una prórroga. Y en los papeles que se nos han aportado, la prórroga del contrato suscrito con SAP para los servicios de limpieza viaria para el periodo 30-31 de julio y agosto hasta el 31 de diciembre del 2019. Nosotros lo que solicitamos es el estudio por parte del equipo de gobierno para ver si es posible el abrir concurso y solicitar nuevas posibilidades de contratación. Eso es lo que queremos manifestar y, aparte de eso, pues eso, el sentido de nuestro voto va a ser abstención, porque creemos que no es momento de paralizar el tema de limpieza, pero sí que manifestar nuestra disconformidad con la actual prestación de servicios. Estamos dispuestos a colaborar en la medida de lo posible y también queremos hacer saber que es un tema que tenemos muy candente en nuestro programa, porque creemos que es fácilmente mejorable y sí que es cierto que es necesario que se fiscalice y se observe si realmente no tanto la distribución de mejoras, sino si se están llevando a cabo. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Sí, adelante. Comentar, a ver, que con nuestro voto, con nuestra abstención por parte de la oposición no vamos a paralizar este contrato, ni muchísimo menos. El contrato va a seguir adelante y las calles se van a seguir limpiando, ¿vale? Simplemente hay que manifestar el voto, hay que defenderlo, ¿vale? Y hay que justificarlo, pero no significa que votar en contra es que no se vaya a limpiar las calles, ni en fin, eso no tiene ningún sentido. Simplemente comentar y matizar ese punto y acordarse del orden de las intervenciones, nada más. Sí, adelante. Buenas tardes al público asistente y a los compañeros de la corporación. Señor Garrido, usted ha hecho ahí un batiburrillo de cosas que a mí me sorprenden. Voy a empezar agradeciéndole algo, que por primera vez ha dicho que en 4 años la Hacienda Municipal ha mejorado de manera importante. Creo que es la primera vez que se lo escucho, aunque sea a razón de esto. Pero no hace falta que me conteste, estoy hablando yo. Lo digo al señor Ortiz. Pero, a pesar de eso, usted ha mezclado determinadas cosas. Y la primera es que este ayuntamiento tenga remanente de tesorería positivo y que pague mucho mejor de lo que pagaba antes, nada tiene que ver con que ese contrato se pueda o no ampliar. Son cosas completamente diferentes y usted lo sabe. Porque es cierto lo que ha dicho, que el plan de ajuste no prohíbe aumentarlo, pero también es cierto que estamos sujetos a un plan de ajuste y, por lo tanto, no podemos aumentar las cosas como queremos. A nosotros nos encantaría que en lugar de 1.200.000, pues nos pudiéramos gastar 1.800.000 o lo que hiciera falta para que las condiciones mejoraran. Dicho esto, este es un contrato que viene de su época, del que sacaré el acta. Las maravillas que decían que iba a ser después de que lo habían sacado por un importe muchísimo menor, y a pesar de que el señor Soriano les dijo muchísimas veces aquí que lo que estaban haciendo estaba mal, que no era un contrato sobrevalorado y que tendrían que llegar a esas condiciones, siguieron con la suya. El tiempo nos dio la razón y volvimos al 1.200.000. De acuerdo en que a todos nos gustaría mejorar la limpieza, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, por lo que ha dicho de la última frase que dice el técnico en su informe, que el contrato se ajusta, o sea, lo que está haciendo la empresa de limpieza, en palabras del técnico, se ajusta al contrato. Otra cosa es que estuviéramos hablando. Tenemos un contrato de 1.200.000 euros y resulta que esta empresa lo está haciendo fatal y no sabemos cómo son ustedes capaces de decir que se hace una prórroga. Yo creo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando si el 1.200.000 es corto o no para las necesidades que hay. Que en eso podemos coincidir, pero no que en el servicio se esté prestando mal. Es más, en el momento en que esa contrata se pueda ampliar, se ampliará. Eso es así, pero el momento no es este. Desgraciadamente, no es este. Y una última cosa que le quiero decir es que me hubiera gustado, yo creo que hubiera estado bien, que pidieron el informe el jueves, que yo en un email les he contestado que el técnico está de vacaciones y que, aun a pesar de eso, pues se les ha contestado. Eso también estaría bien, por lo mal que trabaja este equipo de gobierno y todas esas cosas, ¿vale? Dicho eso, coincidimos, y eso ya no a los partidos políticos, sino al pueblo en general, que hay que aumentar el contrato de la limpieza en el momento en el que se pueda y que es intención de este equipo de gobierno hacerlo. Pero que el actual contrato se está cumpliendo y que
Por lo tanto, por eso vamos a la prórroga. O sea, la empresa no está haciendo ninguna dejación de funciones y en este momento no estamos en las circunstancias económicas necesarias para poder ampliarlo. En el momento en que estemos, lo haremos. Yo creo que con eso también doy contestación a lo que ha dicho el Grupo de Ciudadanos. Y nada más. Muy bien, pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Pasaríamos al cuarto punto, dictamen relativo a la aceptación de la delegación por parte de la Diputación Provincial de Valencia para contratar las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios Municipales 2017, número de expediente 2019, PAC 3009 y 2019, PAC 388. Señor secretario. Muchas gracias. Antecedentes, de hecho, los doy por reproducidos. Antes de pasar a la parte dispositiva, les recuerdo que el presente punto, al abordar una delegación de competencias, implica que el quórum para que sea aprobado es de mayoría absoluta, es decir, 11 votos a favor, de conformidad con el artículo 47.2, letra H, de la Ley 785. Parte dispositiva, punto primero de la propuesta de acuerdo, aceptar la delegación por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Valencia a favor del Ayuntamiento de Chirivella para contratar las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios Municipales para el ejercicio 2017, que a continuación se detallan. Tiene el desglose a su disposición, lo doy por reproducido. Punto segundo, la propuesta de acuerdo, comprometerse al cumplimiento de las bases del respectivo Plan Provincial para los ejercicios antes mencionados, publicados en el BOP de fecha 11 de mayo de 2017. Punto tercero, facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Punto cuarto y último, facultar al Departamento de Secretaría de esta Administración para la realización de cuantos trámites sean necesarios para remitir la documentación necesaria para la tramitación del presente expediente a la excelentísima Diputación Provincial. ¿Alguna intervención? Sí, señor Garrido. Sí, seguimos con este punto, la modificación del PEPOS. Bien, en primer lugar, sí que es cierto, señora Águeda, que es sorprendente, y hay que agradecerlo, ¿vale?, esta nueva etapa, esta nueva legislatura, de que se pidió un informe y se nos ha dado en tiempo y forma. En fin, no nos debería de sorprender, visto el histórico que tuvimos en la legislatura pasada. Bueno, han cumplido pues con lo que toca, me refiero, pero bueno, en ese sentido, viéndolo, la verdad es que se abre una etapa, bueno, pues con cierta gracia por parte de la transparencia de este ayuntamiento, cosa que se agradece a la oposición. Pero bien, aparte, vamos con este punto que es el que trata y que, bueno, va un poquito ligado también al hilo de lo que comentábamos antes, tenganlo ustedes en cuenta, ¿vale?, de lo que, del esfuerzo y el trabajo del equipo de gobierno de la legislatura anterior. Aquí nos encontramos, por hacer un poco de memoria e intentar no mezclar, que yo creo que no mezclamos, simplemente que argumentamos, de un PEPOS, ¿vale?, que es los PEPOS, para el público asistente, esto es muy antiguo. Los PEPOS vienen de hace muchísimos años, la Diputación lo manda, un dinero, y esto es un funcionamiento casi, bueno, pues una liturgia dentro de todos los años, el recibir el PEPO por parte de la Diputación, y el técnico ya sabe, pues, los tiempos que se tarda, en fin, bueno, pues esta liturgia está muy manida por parte de los ayuntamientos y los técnicos de los ayuntamientos. Se elige el destino del dinero por parte del equipo de gobierno, en fin, a lo que más se interesa. En este caso, este equipo de gobierno anterior, este gobierno tan social, pues destinaba en este PEPOS 60.000 euros a la reforma de las viviendas sociales, que todos sabíamos, bueno, pues que estaba en el estado que estaban y que hacía falta esas mejoras. Viviendas sociales, lo dejo ahí, ¿vale? Año 2017. Bien. Va pasando el devenir y el tiempo, y aquí entre reuniones y áreas y publicidad y propaganda, ¿vale?, pues las cosas pues parece ser que no funcionó muy bien y aquello pues decayó. Claro, va a decaer justo en el momento que se acaba la legislatura. ¿Y cómo va a hacer este equipo de gobierno esta legislatura pasada, antes de las elecciones, que han sido incapaces de ejecutar 60.000 euros del año 2017 en el año 2019 en viviendas sociales? Que es un poco el eslogan, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, esto de trabajar por el aspecto más social y por el más desfavorecido y tal. Claro, se les caería la cara de vergüenza justo antes de las elecciones decir, y
pasan las elecciones y el primer pleno, en tiempo aún de que no se había convocado el pleno de constitución de la nueva legislatura, se anuncia y dice, ¡ay, mirar, qué casualidad, que ahora se nos acaba el plazo y hay que cambiar a prisa y corriendo estos 60.000 euros que hemos sido incapaces desde el año 2017 al 2019 de ejecutarlo, en cambiarlo? Claro, ¿y qué hago? Pues lo más fácil, pues voy a comprar ordenadores, que esto es un contratito y lo hago rápido, y voy a comprar software, que es un contratito y lo hago rápido, bueno, y que un equipo en funciones que había en ese momento se pueda hacer. Bien, pues allá que va y se modifica. Brevemente y acabo. Bueno, y ahora nos encontramos con la sorpresa el otro día en la comisión de que, bueno, de que evidentemente hay un paso más legal para todo este cambio y este no trabajo por parte del equipo de gobierno. Entonces le digo, no, bueno, es que hay que hacer el cambio de la denominación, bueno, unos avisos legales y tal. Claro, y se pregunta yo, ¿qué pasa? Porque esto tiene una caducidad, que es el 30 de julio. Lo que no está ejecutado, ¿qué va a pasar? Porque, claro, cambiamos los 60.000 euros de la restauración de viviendas sociales a compras de ordenadores, software y un merendero en la piscina del Barrio de la Luz. Algo, oye, pues muy interesante, pero evidentemente no son las viviendas sociales que tienen necesidad el municipio y los usuarios, porque lo saben además la lista de gente que está esperando esas viviendas sociales. Claro, ¿qué pasa? Que no les da tiempo a ejecutar la reforma de... Tampoco les da tiempo de ejecutar la reforma del merendero del Barrio de la Luz. Entonces, claro, pues posiblemente perdamos esos 15.000 euros, porque, bueno, pues como no estamos a plazo, pues la Diputación no nos va a dar esos 15.000 euros. En fin, nuestro voto, evidentemente, a este punto va a ser en contra, tajantemente en contra, porque yo creo que desde el principio es un absoluto despropósito por parte de ese equipo de izquierdas que hubo en la legislatura pasada. Ahora el nuevo equipo de gobierno pues tiene que lidiar con esto, pero bueno, como también eran socios de aquella época, pues es lo mismo, ¿no? Al final aquí somos los mismos, pero con distintas posiciones, pero bueno. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra, simplemente que quede claro que de social nada, que esto simplemente ha sido una desidia, el que hayamos perdido esa oportunidad de reformar esas viviendas sociales y que hayamos perdido además 15.000 euros porque no vamos a llegar a cumplir con el 30 de julio, que es cuando se tiene que decir esto. Nada más. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Sí. Yo, señor Garrido, decirle que puede que nos acuse de haber hecho poco en el tema de las viviendas sociales. Ustedes, nada. ¿Alguna intervención más? A ver, estamos en el segundo turno. Sí, adelante. Jo crec que en un dels últims plens de la legislatura passada ja contesti en aquella ocasió com a alcalde i com a regidor de serveis socials de tota la feina que s'havia fet. És cert que en esta legislatura s'han fet més projectes que mai, perquè han hagut subvencions de la Diputació que han estat importants, i potser se tindria que haver plantejat el govern de la legislatura passada si haguera sigut més convenient fer menys projectes de més diners, encara que n'hi haguera que atrasar o endarrerir alguna de les intervencions o projectes que eren importants. Però el que no vaig admetre, com ja vaig fer en l'altre ple, és assumir que no hem sigut un govern social quan hem posat en marxa la renda valenciana d'inclusió, quan s'ha ficat en marxa la dependència o quan molts dels diners que han arribat de la Diputació és perquè s'estan gastant en les coses que toca, cosa que no passava quan estava governant el PP. Per tant, és cert que fer aquest canvi no va ser de gust, però l'opció era que segurament la reforma d'aquesta vivenda no anava a ser possible per els tràmits de gestió necessaris per a fer-ho i s'apostar per altres projectes que també estaven en la llista de coses importants que n'hi havia que fer per a fer-los i entenc que el nou govern, en el pacte de govern, n'hi ha una prioritat per a continuar treballant en aquestes vivendes socials, que és cert i tots reconeguem que necessiten carinyo, diners i dedicació. Segundo turno. Adelante. Sí, bueno, simplemente por matizar un poco. Es que este PEPOS,
O sea, hay partidas que se han cambiado 3 veces de destino. 3 veces. O sea, 3 veces. Sí, pues me parece correcto lo que has dicho, pero hombre, es que 3 veces, es que no, yo creo que en la historia de este ayuntamiento un Pepos, que ya le digo, que es una liturgia, es que es algo de todos los años, es algo muy manido, me refiero, si es que es de hace décadas, que cambiemos el destino 3 veces, primero, o no tenemos claro las necesidades del municipio, o no atendemos, o no hemos atendido a las necesidades de los ciudadanos, o es que hemos sido realmente incapaces de ejecutar proyectitos de 18.000 euros. Es que claro, y evidentemente, no estamos, bueno, no estoy absolutamente de acuerdo. Mire, es que esta legislatura no podemos estar haciendo lo que hizo el PP hace 2 legislaturas. Este discurso debemos de, en fin, cambiarlo un poco, porque es que si no, al final, esto, en fin, que hemos gobernado 4 años en este municipio. 4 años hemos gobernado, la verdadera revolución, no ha habido otra, cuando gobernó el Partido Popular en este municipio, ¿vale? Ese fue el verdadero cambio. Sí, ese fue el verdadero cambio, no se lo rían, pero aquí los revolucionarios fueron nosotros. Entrar con un ayuntamiento... Mire, hace poco salía una cosa que era muy interesante, que ponía la deuda del ayuntamiento de Chirivella repartida por ciudadanos. Cuando la cogemos nosotros, 1.200 euros, creo recordar aproximadamente, no me lo cojan con financiera, ¿vale? Por ciudadanos. Ahora está en 300 y pico euros, ¿vale? Fíjese usted si la cosa ha cambiado. Fíjese usted si el plan de ajuste no ha resultado bien o positivo. Vamos, no ha resultado positivo, yo creo que ha resultado muy bien. Y fíjese usted, señor Barberá, cuando entramos a gobernar hace 2 legislaturas, y de verdad que esto, yo no quiero hablar de cuando gobernó el Partido Popular, pero es que si ustedes me lo nombran cada 2 por 3 cuando nosotros gobernábamos, así no avanzamos nada. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro libro, que para eso lo sacan ustedes y aquí estamos nosotros para recordarlo. Aparte de aquellos famosos 32 millones de euros que nos encontramos, 4 años sin pagar, 4 años sin pagar a FCC en aquel momento, que era la empresa de limpieza. La señora Agueda me mira, pero es que claro, como ella también estaba ahí, pues esto se lo sabe de sobra. Pero es que fíjense ustedes, o sea, había un presupuesto inflado en 4 o 5 millones de euros que era imposible de cubrirlo, por lo cual el déficit era tremendo, ¿vale? Y había, pues en Chirivella, fíjese, si en España habían 5 millones de parados, que fue lo que nos dejó Zapatero cuando, en fin, hubo ese cambio tan importante, ¿vale? Sí, también hay que recordarlo, no se escandalicen, pero si me recuerdan el mío, pues me recuerdan hay que recordar lo suyo. A nivel de servicios sociales, el trabajo que se hizo fue espectacular. No tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando estos últimos años. Se lo puedo asegurar, porque aquello era para ponerse la piel de gallina. Lo que venía a servicios sociales y lo que venía al despacho del ayuntamiento, de gente con verdadera necesidad, con verdaderos problemas, con deudas, con desahucios, muchísimos. Hubo un problema gordísimo. Eso ustedes ni lo vieron, porque los echaron, perdieron las elecciones, ¿vale? Las perdieron, los tiraron por incapacidad y fue el Partido Popular el que tuvo que rescatar realmente, no solamente al ayuntamiento, sino a muchos vecinos de este municipio. Hay que recordarlo, nada más. Sí, adelante. Señor Garrido, me acaba de reprochar que estoy hablando de sus 4 años y usted está hablando de hace 15, pero no hoy, siempre. Pero no pasa nada. Mire, yo le voy a reconocer una cosa, el esfuerzo que hicieron con el plan de ajuste. Eso es así, pero también le digo que creo sinceramente que el plan de saneamiento que presentó el anterior Gobierno ha tenido muchos mejores resultados. Y ojo que le reconozco el esfuerzo que se hizo, lo digo claramente. Y yo qué sé, pues menos mal que gobernaron ustedes solo 4 años. ¿Qué quiere que le diga? Cada uno vemos las cosas de una manera. Y por último, decirle que hay cosas que dice usted. Es que se han cambiado los Pepos 3 veces y 4 como si no supiéramos dónde estamos. Pues no, sí que lo sabemos porque, por ejemplo, el tema de los pararrayos de los colegios, si es que era una necesidad, claro que sí, la primera vez que los pedimos resulta que solo teníamos esa opción. Pero después salió otra, que nos permitía pasar los pararrayos a otro tipo de subvención y aquí poder otra. Yo creo que ustedes hubieran hecho lo mismo. Y a mí me sabe igual de mal que a usted y a todos que no se haya llegado al final en alguna subvención al 30 de junio. Pues sí, pero se ha hecho mucho trabajo. Eso está mal y hay que corregirlo y no puede volver a pasar. Pero no puede ser en un discurso de que ustedes no hacen nada, porque eso no es cierto. Mire, como sabía que me lo iba a decir, me he traído todas las subvenciones que hemos hecho durante 4 años, todos los proyectos que se han gestionado en urbanismo, pero yo creo que no vale la pena. Y me parece que tenemos que enfocar
a mí me gustaría que enfocáramos esta legislatura de otra manera y que entiendo que la labor de la oposición es decirnos lo que hacemos mal, pero dentro del contexto que sea racional. O sea, en el contexto de que ustedes no han hecho nada, no puede ser, porque eso no es cierto. Ahora, que me diga, no lo han gestionado perfectamente bien, pues vale, muy bien. Y de los errores aprender, y en eso estamos. Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría absoluta. Vamos al quinto punto, dictamen relativo a la aprobación de la adenda al convenio plurianual de la Generalitat Valenciana para la cogestión de la programación cultural del Circuit Culturarts en el municipio de Chirivella. Señor secretario. Muchas gracias. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva del dictamen. Punto primero. Solicitar a Culturarts de la Generalitat Valenciana, con la intención de ejecutar la programación cultural de los meses de octubre y diciembre de 2019, la colaboración con el Ayuntamiento de Chirivella, Teatro Auditorio Municipal, para la programación de los siguientes espectáculos, incluyendo los mismos como adenda al convenio plurianual para la cogestión de la programación cultural del Circuito Cultural Valenciano en el municipio de Chirivella. Tiene el desglose a su disposición del listado de espectáculos incluidos. Lo doy por reproducido. Punto segundo. Aprobar la adenda al convenio plurianual para la cogestión de la programación cultural del Circuito Culturarts en el municipio de Chirivella en los términos expuestos en el presente acuerdo. Punto tercero. Asumir las obligaciones derivadas de la cogestión de la programación cultural del Circuito Teatral de Culturarts de la Generalitat Valenciana en el municipio de Chirivella al amparo del convenio plurianual para la cogestión de la citada programación cultural. La contratación de las prestaciones incluidas en la presente adenda se realizará con pleno respeto a las previsiones recogidas en normativa aplicable en materia de contratación pública. Punto cuarto y último. Facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Pues pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Ahora pasaríamos a votar la inclusión de los puntos del 6 al 10 por no estar dictaminados cuando se convocó el Pleno. ¿Votos a favor de la inclusión? Sí. Es votar la inclusión, ¿vale? Voy a repetir. ¿Votos a favor de la inclusión de los puntos? Aprobado por unanimidad. Entonces, empezaríamos el punto 6, que sería proposición relativa a la designación de miembros representantes del Ayuntamiento de Chirivella en la red de municipios contra la violencia de género durante el mandato 2019-2023. Señor secretario. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, y habiendo corregido el título del citado epígrafe, Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, queda corregido. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Designar a los siguientes representantes del Ayuntamiento de Chirivella en la Red de Municipios contra la Violencia de Género para el mandato corporativo 2019-2023. Miembro titular, señora Francisca Martínez Sánchez. Miembro suplente, señora Encarna Martí Camps. Corresponderá al miembro suplente sustituir al miembro titular en los casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad justificada de no poder asistir a la pertinente sesión del pertinente órgano colegiado. Punto segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la Red de Municipios contra la Violencia de Género a los efectos legales oportunos, así como dar la publicidad legalmente prevenida al presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Pues paseamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Siguiente punto, el número 7, proposición sobre aprobación de incoación de expediente administrativo por la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a funcionarios del cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, así como propuesta de concesión de felicitación pública a título colectivo al Cuerpo de Policía Local de Chirivella. Señor secretario.
Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Proponer a la Dirección General con competencias en materia de policía local la iniciación del expediente de otorgamiento de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 del Decreto 124 de 2013 del Consejo, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat Valenciana al personal de los cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, los siguientes funcionarios pertenecientes al cuerpo de la Policía Local de Chirivella, pertenecientes a la escala básica de policía, de conformidad con los motivos sobrantes en el expediente administrativo. Escala básica, agente señor Rafael Marín Trujillo, señor Manuel Domingo Rodríguez, señor Ricardo Sornosa Villaverde, señor José María Ruiz Aranda. Punto segundo de la propuesta de acuerdo. Proponer a la Dirección General con competencias en materia de policía local la iniciación del expediente de felicitación pública a título colectivo al Cuerpo de Policía Local de Chirivella para reconocer su labor y trayectoria de forma continuada en el tiempo, que se significan con el número o cantidad de felicitaciones, distinciones y condecoraciones otorgadas a sus miembros durante estos años, que constan en los ficheros públicos pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 del citado Decreto 124 de 2013. Punto tercero de la propuesta de acuerdo. Remitir la documentación prevenida en el artículo 9 del Decreto 124 de 2013 del Consejo, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos de policía de la Comunidad Valenciana, la Administración competente para la tramitación del expediente administrativo. Punto cuarto. Facultar al señor alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos, tanto públicos como privados, sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Punto quinto y último. Notificar el presente acuerdo a la jefatura del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? Pues pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Pasamos al octavo punto. Proposición relativa a la aprobación de la composición de la mesa de contratación permanente de esta Administración para el mandato corporativo 2019-2023. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Punto primero de la parte dispositiva. Crear la mesa de contratación permanente de este Ayuntamiento de forma que ésta quedará configurada de la siguiente forma. Tiene el detalle a su disposición, lo doy por reproducido. Punto segundo de la propuesta de acuerdo. Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo, así como al Departamento de Contratación de esta Administración. Punto tercero y último. Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de esta Administración a los efectos legales oportunos. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Noveno punto, proposición relativa a la designación de representantes municipales en las mesas de negociación de esta Administración para el mandato corporativo 2019-2023. Señor secretario. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero. Designar a los siguientes representantes de los grupos municipales en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario de esta Administración. Tiene el detalle a su disposición, lo doy por reproducido. Se ha introducido la modificación relativa al miembro del Grupo Municipal Popular en los términos propuestos. Punto segundo. Designar a los siguientes representantes de los grupos municipales en la Mesa General de Negociación de materias conjuntas para personal funcionario y personal laboral de esta Administración. Asimismo, tiene el desglose a su disposición, lo doy por reproducido. Punto tercero, designar a los siguientes representantes de los grupos municipales en la Mesa General de Negociación del Personal Laboral de esta Administración. Tiene el desglose a su disposición, lo doy por reproducido. Punto cuarto y último, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia a los efectos legales oportunos. Avión Gazapo. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 10. Proposición relativa a la modificación de la memoria técnica que acompaña la solicitud de adhesión y de delegación de competencias al amparo del Decreto Ley 5/2017
del 20 de octubre del Consell por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat para las inversiones en el centro educativo Gregori Mayans. Señor secretario. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Aprobar la modificación de la memoria técnica redactada por los servicios técnicos municipales de fecha 17 de julio de 2019, que acompaña la solicitud de adhesión al plan de cooperación previsto en el Decreto Ley 5 de 2017, para la actuación a realizar en el CEIP Gregori Mayans, ajustada al programa de necesidades educativas, subido en la aplicación edificante el 12 de julio, en los términos indicados por los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Esport de Valencia, dándose traslado de la misma a la Dirección Territorial citada para su conocimiento y efectos de proseguir con la tramitación de dicha solicitud de adhesión y delegación de competencias. Punto segundo, facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Ahora pasaríamos al punto número 11 de mociones y propuestas de resolución. Tenemos una moción, señor secretario, una moción conjunta de los grupos municipales Compromís per Chirivella y Podem por la igualdad del trato a las personas. ¿Quién va a leer? Vale. Señor Barberà, adelante. En primer lloc, volia agrair la presència de les associacions i col·lectius que d'alguna forma entenc que han participat o estan també darrere d'esta moció, i també el comentari que de vegades la societat civil va un poc davant o molt davant dels polítics. El passat 3 de maig, una jove veïna de Xirivella, d'origen hondureny, va presentar-se en la comissaria de Xirivella per tal d'imposar una denúncia per una agressió del propietari de l'habitatge on residia un amic. L'amic i ella mateixa van anar a la comissaria de policia a denunciar l'agressió i quan van presentar la documentació se la van emportar immediatament i procediren a incoar-li un expedient d'expulsió per trobar-se en una situació irregular. L'advocada de la jove va presentar al·legacions contra l'expedient d'expulsió el 17 de maig, destacant el procés d'integració que està realitzant la jove. I amb una rapidesa que no és habitual en aquests casos, la policia de Xirivella va proposar el 5 de juny mantindre l'ordre d'expulsió al no haver acreditat que s'encuentre de forma legal en territori nacional. Immediatament, després de conèixer-se els fets, tant València Cull i CIES No com la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de Xirivella, la Federació d'Associacions Veïnals, la Coordinadora de Dones per la Igualtat, diferents partits polítics i altres entitats de Xirivella i de la resta del País Valencià van mostrar la seva solidaritat amb la jove en diferents accions emmarcades en la campanya Paremos su expulsión. Per la seva banda, l'Ajuntament de Xirivella, representat pel seu alcalde en funcions, es va posar en contacte amb el subdelegat de govern per a demanar-li explicacions i interessar-se per la situació de la nostra veïna. A més de la situació de vulnerabilitat de qui no pot veure garantits els seus drets i la seva seguretat a l'hora de presentar una denúncia, en aquest cas concorren altres circumstàncies que també cal tindre en consideració. La jove és una víctima d'un delicte que hauria de ser considerat de violència contra les dones. La víctima va arribar a València fugint de la violència i de les mares, que han assassinat diversos familiars seus, entre els quals un germà. Cal recordar que Hondures és un dels països més violents del món. Les dades de les estadístiques són terribles. Una taxa anual de més de 40 assassinats per cada 100.000 habitants. El defensor del poble ja va recomanar en 2004 no obrir ordres d'expulsió a les persones en situació administrativa irregular que denuncien haver sigut víctimes d'un delicte. Així doncs, i davant la desestimació per part de la Policia Nacional
de les al·legacions presentades per l'advocada de la jove veïna i la decisió ferma de continuar amb el protocol d'expulsió i entenent-nos a les demandes de València Cull, proposem que el ple de l'Ajuntament de Xirivella adopte els següents acords. Primer, sol·licitar a la Delegació de Govern de l'Estat que arxivi immediatament el procediment administratiu sancionador d'expulsió incoat contra la dona hondurenya, ja que ha sigut iniciat vulnerant les més elementals normes del nostre ordenament jurídic. Sol·licitar al Ministeri d'Interior l'expedició amb caràcter immediat d'una instrucció d'obligar el compliment a les forces i cossos de seguretat de l'Estat perquè en cap cas siguin incoats expedients d'expulsió contra les persones que acudisquen a denunciar. Aquesta ordre ha d'incloure la protecció de tota víctima de qualsevol tipus d'abús en la seva persona o béns, ampliant la cobertura de la recent instrucció 7/2019 de 20 de maig de la Secretaria de l'Estat de Seguretat per la qual s'ordena a la policia que no inicie procediments d'expulsió a les víctimes estrangeres de violència de gènere. Sol·licitar als grups parlamentaris de les Corts Generals i de les Corts Valencianes que prenguen les mesures necessàries per establir un marc legal que garantisca que qualsevol persona que patisca un perjudici físic, moral o econòmic puga rebre la protecció de totes les institucions sense que l'exercici d'aquest dret li supose el risc de l'expulsió. I quart i últim, notificar aquestes resolucions al delegat del Govern de l'Estat, Juan Carlos Fulgencio, al titular del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al defensor del poble, Francisco Fernández Marugán, i als grups parlamentaris de les Corts Generals i de les Corts Valencianes. Moltes gràcies. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, en principio constatar la necesidad de que el Grupo Ciudadanos estuviera en el consistorio. Hoy he sido testigo del enfrentamiento entre antiguos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, y entendemos que en aras a poder gestionar y coordinarnos, creo que somos necesarios. En cuanto al tema de la moción, y ya directamente dirigiéndome al señor Ricard, pues tenemos algunas dudas. Y las dudas que planteamos son las siguientes. Efectivamente, y por supuesto, vaya por delante que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la protección de las víctimas de género, en este caso la violencia machista, y en ningún momento nuestra intención va a ser la de poner en duda la versión de esta señora. Pero sí que tenemos algunas dudas. Por deformación jurídica, entiendo que aquí se cita en la exposición de motivos que la persona ha tenido un problema de violencia machista. Parece ser, porque hemos podido ver en un pleno del 30 de mayo en el que nosotros todavía no formamos parte de este consistorio, que por parte de la antigua concejala de Igualdad Isabel García se pone en duda el tema de que sea violencia de género porque hay unas versiones contradictorias, como son el caso de que esa persona simplemente acudía como testigo y que verdaderamente no había sido agredida. Posteriormente, por asistencia letrada, interpone la correspondiente denuncia y de esta forma paralizar el proceso de expulsión. Bueno, en principio nosotros, el artículo 1 del objeto de la Ley de Violencia de Género, la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges. Este no era el caso, porque parece ser que era el casero, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. En cualquier caso, en el momento del 30 de mayo usted era alcalde y la concejala de Igualdad era del PSOE. Entendemos que tanto ella misma manifiesta que no participa de las manifestaciones por considerarlas, y cito literalmente, demagogia. Nosotros, llegado este caso, nos informamos sobre la instrucción número 7/2019, que usted cita en su texto, y en ella, en la misma, indica que
La Fiscalía de la Violencia sobre la Mujer emitió el 19 de enero del 2016 un oficio en el que se señala la necesidad de que los atestados por violencia de género, en los que se ponga de manifiesto que la víctima es una mujer extranjera en situación irregular, deben reflejar con claridad el dato relativo a su situación administrativa. Es decir, perdón, ya acabo ya, no entendemos cómo, y si nos lo puede explicar se lo agradeceríamos, cómo no se hace constar desde el primer momento esa circunstancia, cómo ella no se acoge a asilo cuando sabemos que tiene derecho y cuál es el motivo del cambio de pasar a ser citada o participante como testigo a posteriormente ser persona que manifiesta haber sido agredida y de esta forma paraliza el proceso de expulsión, que en este caso, como todos sabemos, paraliza la vía penal, o sea, da prioridad a la vía penal antes que la vía administrativa. Gracias. Sí, señor Garrido. Sí, bueno, decirle primeramente al representante de Ciudadanos que, bueno, la confrontación y el debate forma parte de la democracia. Bienvenido a la democracia. Igual ha tardado unos años, pero que el Partido Socialista y el Partido Popular tengamos un debate, tengamos una confrontación, como lo podemos haber tenido con Izquierda Unida anteriormente, entra dentro de la más absoluta normalidad. Ustedes son nuevos, bueno, pues por lo menos solamente decirle que tenga un poco más de acierto y más coherencia que su líder, que cada día de la semana va diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Simplemente hay que desearle coherencia y acierto en sus comentarios. También es cierto que ya me guardaré muy bien de que mi grupo le diga algo, porque ahora me ha chafado el argumentario, de lo que ha dicho. Entonces iremos muy finos diciendo algún comentario con usted para que no nos chafe el argumentario de lo que es la moción esta. Nos ha pedido consejo, bueno, una cosa normal, pues como podemos hablar cualquiera. Vamos a la moción. No vamos a hablar de más cosas. Con toda la sensibilidad del mundo, señor Ricard, con toda la legalidad y el respeto a la legalidad que el marco jurídico y legal de este país y de esta comunidad requiere, nosotros votaremos en contra de esta moción por varios aspectos. Pero en principio, y creo que el argumento que es donde ustedes más hacen hincapié y creemos que es donde más se cae por su propio peso, y haciendo mención a una activista feminista que hemos tenido en este pleno, a una exdiputada, Isabel García, que ha sido una persona y es una persona muy experta en este tipo de cosas, ya dejó claro tajantemente de que no es un delito de violencia de género. Simplemente se está aplicando la ley de extranjería como se aplica a cualquier persona. Hasta ahí, como lo he dicho, con todo el respeto al marco jurídico de este país y con toda la sensibilidad del mundo, ¿vale?, para esta persona y para todo el entorno de esta persona, nuestro voto va a ser en contra. A ver, ¿quién va a terminar quién va a exponerla? Pues sería el Grupo Socialista. Aquí, sí, el Grupo Socialista. A ver. Entonces, ¿acaba usted? Acabaría. Vale, pues entonces sí, adelante, Karen. Si esto funciona, vale. Buenas tardes, público asistente y compañeros y compañeros de corporación. A ver, como el compañero Ricard Barberá ya ha explicado los antecedentes del caso, cuando la plataforma por los servicios públicos nos comenta este caso directamente, nosotros nos hemos sumado a todas las acciones que han propuesto, porque desde Podem tenemos claro que nadie es ilegal, primero, y hay que derechos humanos que no dependen de un estatus administrativo. Una persona que sufre una agresión debe ser amparada por la justicia y por la administración y no ser castigada. Y si pertenece a un colectivo vulnerable, como es mujer e inmigrante, pues hay que ser más sensible. Cuando este caso es conocido por nuestras diputadas y diputados de Podem, se ponen en marcha ya dos acciones paralelas. La primera, el 10 de junio, por parte de las diputadas y diputados valencianos de nuestro grupo parlamentario en las Cortes Generales, por parte de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común. La segunda, el 11 de julio, en la Mesa dels Corts, por parte de nuestras diputadas de Unidas Podem. En ambas acciones
tienen en común trasladar tanto al Ministerio de Interior como al Gobierno del Estado las siguientes cuestiones, como propuestas y como iniciativas. Primera pregunta. ¿Tiene previsto el Ministerio de Interior la expedición con carácter inmediato de una instrucción de obligado cumplimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión a quienes acudan a interponer algún tipo de denuncia? Segundo, ¿tiene previsto el Gobierno adoptar medidas necesarias para establecer un marco legal que garantice que cualquier persona que sufre un prejuicio físico, moral, económico, pueda recibir el amparo de todas las instituciones sin que el ejercicio de esos derechos le suponga el riesgo a la expulsión? Y si se ha valorado la interrupción del expediente de expulsión al valorar la concurrencia de cuestiones humanitarias por las que no sería aconsejable la deportación de esta ciudadana a su país de origen, al saber que este país es un país extremadamente violento y el caso concreto de ella por tener una persecución directa por parte de las maras hacia su familia. Según el artículo 24 de la Constitución española, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de su derecho e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El Defensor del Pueblo ya en el 2004 recomendaba a Interior que debía priorizar la protección de las víctimas, termino enseguida, sobre la expulsión, sobre todo cuando se trataba de mujeres en situación de violencia de género. Una recomendación a la Dirección General de la Policía para que deje de priorizar una infracción administrativa sobre una denuncia penal. En caso contrario, condena a las personas migrantes a no denunciar por miedo a la deportación. Y con eso se aumenta la vulnerabilidad ante cualquier delito, ya que los autores pueden pensar que quedarían impunes. Ayer recibimos la confirmación de que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja interpuesta por Valencia Acull sobre este caso. Aunque somos conscientes de que los dictámenes del Defensor del Pueblo solo son una recomendación no vinculante, sí respaldan el sentir de la ciudadanía contra el abuso de poder. La sociedad civil se ha puesto en movimiento y cuando lo hace puede mover montañas. Y cada vez que se ponga en movimiento nos encontrará ahí apoyándoos. Seguiremos trabajando para que se haga justicia en este caso y en otros venideros, haciendo de altavoz de la sociedad civil en la calle, desde las instituciones, en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Señora Martínez. Sí, gracias. Hola, buenas tardes al público asistente y compañeros y compañeras de corporación. Pues como ha dicho bien Karen, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la resolución sobre los hechos concretos. Pero la resolución que ha tomado el Grupo Socialista es la siguiente. El voto del Grupo Municipal Socialista a la moción presentada va a ser favorable. Las razones de nuestro voto afirmativo se producen porque el caso de esta mujer, vecina de Chirivella, con nacionalidad hondureña, da visibilidad a la dramática situación que vive un gran número de personas migrantes, especialmente mujeres, en situación irregular. Son vulnerables de ser víctimas de mafias que las obligan a prostituirse. Son vulnerables a sufrir agresiones sexuales, a ser víctimas de violencia de género o de cualquier otro tipo de violencias machistas y que no se atreven a denunciar por el miedo a ser expulsadas del país y volver al suyo de origen, de donde huyeron del hambre, de alguna guerra o de más violencia. Por estos motivos, el Grupo Socialista va a secundar esta moción, ya que está a favor de promover toda acción que contribuya a acabar con estas situaciones tan injustas. Sí, señor Barberà. Sí, moltes gràcies. En particular al PSOE per apostar per la defensa dels drets humans i sumar-se a esta moció. A Karen, per supost, i al grup de Podem de Xirivella per col·laborar. I contestant als grups que han plantejat que votaran en contra, el marc legal el que diu és la jove és víctima d'un delicte que hauria de ser considerat de violència contra les dones perquè efectivament
en el marc legal conforme està i com va defendre la regidora i diputada d'Igualtat Isabel García, no se contemplaria com a un delicte o de violència contra les dones o violència masclista, però és cert que el relat del que va passar en aquell moment, si haguera sigut parella, doncs haguera sigut un delicte clarament dins del marc legal de violència de gènere, però és que a més se podria dir que era un delicte d'odi de cara a una persona que simplement per ser d'altre país o d'altre color de pell se li insultava i se li agradaria de... Per tant, entenc que és una excusa a la que s'agafen vostès per a votar en contra. Però, bueno, llavors és pertinent portar aquesta moció així perquè en un moment en què l'extrema dreta entra a les institucions, en què tant el PP com Ciudadanos festegen quan no se casen directament amb l'extrema dreta per a governar en alguns llocs, doncs clar, quan l'extrema dreta, sense cap tipus de problema, fa campanya contra les persones que han vingut d'altres països així a viure o a guanyar-se la vida o fugint de situacions complicades, estan donant canxa oberta a agressions a tot aquest tipus de població, perquè, com comentava la companya Karen, va haver por a denunciar. Qui va denunciar que l'han apallissat si no està en regla o legalment en aquest país? No vas a denunciar perquè és que el que t'espera en el teu país segurament és pitjor quan tu t'has vingut. I jo volia recordar en el treball que com a Compromís van fer en la regidoria de gent major, que la va dur Puri, que en Xirvella tenim persones majors i ara gent jove que se n'han anat a altres països, però tenim majors que han estat en Holanda, que han estat en Alemanya, que han estat en França, i segurament, si els aplicarem aquesta llei, haguem passat un poquet pitjor aquella situació allí. Per tant, des de Compromís, alegrar-me que aquesta moció tiri endavant i lamentar que aquest tipus de moció se tinga que continuar portant als plens i al debat polític perquè crea com a mínim una sensació d'incertesa i de preocupació general de com s'està banalitzant o blanquejant les agressions contra la gent migrant. Moltes gràcies. Pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Ahora no tenemos, creo que el secretario no tiene despacho extraordinario. No. Pasaríamos a ruegos y preguntas de los señores concejales, concejalas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Es sobre el tema que acabamos de votar. ¿Se puede hacer una aclaración? Bueno, sería... Ha pasado el punto excepcionalmente. El tema es porque se nos ha citado dando por hecho que íbamos a votar. Bueno, porque se nos ha citado dando por hecho que íbamos a votar en contra de la moción y la verdad es que no se nos ha contestado porque le he hecho unas preguntas en base a qué. Porque todavía a día de hoy, habiendo ya votado, no sé si esa persona realmente fue agredida o simplemente acompañaba a la víctima. No solicitamos que no se nos dé por segura la votación cuando todavía no la hemos manifestado, simplemente era eso. Simplemente queríamos primero saber de parte del ponente cuál era la posición y la aclaración que parece que el texto dejaba o daba lugar a dudas y después en base a esa aclaración votaríamos. Simplemente era esa aclaración. Bueno, ha sido una excepción, ¿vale? Lo normal es en el punto tratar el tema. Sí, vale, de acuerdo. ¿Algún ruego, pregunta más? Sí, señor Barberà. Sí, la primera pregunta era referent als bons llibres o als bons educatius. Volíem saber en quina situació
se trobava, perquè ens estan preguntant tant alguns veïns i veïnes com les llibreries, volien saber com s'anava a gestionar este any. Després, referent a transparència, hem vist que els últims plens no s'han penjat en la pàgina Facebook, encara que sí que estan penjats en el YouTube. Referent a igualtat, hem vist que en les últimes assassinats per violència masclista no s'ha convocat la concentració que se venia convocant. Volia saber si havia hagut un canvi en l'equip de govern en aquest sentit i recordar que això venia d'una moció aprovada per ple, per tant correspondria, si hi ha hagut un canvi, presentar-ho. Potser és moment de canviar el minut de silenci per minut de soroll i en alguna àrea el propi Compromís van proposar que ficar una sirena o alguna cosa, perquè és un tema realment preocupant i és probable que si el que se vol és donar notorietat a aquest fet i denunciar-lo, igual n'hi ha que canviar l'acció que es fa, però simplement suspendre-la no ho veiem oportú. Després, en relació, parlant de les festes, ens preocupa els últims incidents que han hagut en les macrodiscoteques dels pobles veïns, que han acabat en intervencions dures de la policia, responent a unes situacions complicades de violència. No sé si està prevista alguna cosa, però entenc que estaria bé intentar reforçar el que fora campanya de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues, així com aspectes de foment de joventut, que sé que pel que manifesta l'alcalde s'estava en la idea de treballar aquests punts, però no sé si encara tenen marge d'intentar reforçar algun tipus de campanya o acció concreta. I en principi aquestes serien les preguntes. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Ortiz. Gracias, señor alcalde. Buenas noches al público asistente y a los compañeros de corporación. A ver, unas cuestiones rápidas y sencillas. Una de ellas, viene al hilo porque esta semana parece ser que se ha vaciado la fuente esta de aquí de la Plaza de la Concordia y ahí el agua está embalsada varios días y no sabemos muy bien a qué se debe. Lo cierto es que el movimiento que tiene esa fuente no existe, de tal forma que el agua está embalsada, con lo que pensamos que mosquismos piquen a tots per totes bandes y esta está en la puerta del Ayuntamiento y espera hacerse humillar. No sé si tienen alguna respuesta al respecto. También teníamos una duda que nos trasladan padres de alumnos del Miguel de Cervantes, que sigue con las mallas puestas, que cómo está, en qué grado o en qué punto se encuentra las reparaciones que deben acometerse en los edificios o en los inmuebles del Colegio Miguel de Cervantes. Y luego, por último, una cuestión que que entre los hosteleros y vecinos y demás estamos viendo. Nosotros ya sacamos una nota de prensa, esto fue en abril, comentando la cuestión, que parece ser que por lo que se nos traslada y lo que tenemos conocimiento, las placas de reserva de parking para las terrazas de los bares no están puestas, de tal forma que un vecino va a aparcar su coche y no sabe que en un bar, en el espacio reservado para su terraza, no hay nada que le impida aparcar, no existe ninguna placa que lo diga y pues la gente está aparcando allí. Entonces, se está dando la circunstancia, según nos cuentan, que también queremos que nos confirmen si es así. De hecho, vamos a hacer una pregunta por escrito al respecto, solicitando informes. Por un lado, claro, ¿quién da la orden de que se retire el vehículo ese con la grúa? Si eso ocurre, eso supone un gasto para el municipio.
y bueno, y las placas estas están por instalar en todos los establecimientos hosteleros que han solicitado reserva de terraza y lo tienen, vamos, estamos en julio, las placas deberían haber estado puestas en enero. Claro, está pagada la tasa por parte de los hosteleros, no tienen reserva de plaza y por un lado les están aparcando y la grúa parece ser que se está llevando esos vehículos y debemos de estar pagando entre el resto o el consistorio, que al final somos los vecinos, quienes estamos pagando esa retirada de vehículos, en fin. O tampoco, claro, tampoco sabemos si el usuario o el propietario del vehículo que se le ha llevado en la grúa, si él está sometido a algún tipo de sanción o no, con lo que, claro, nos parecería injusto que la pagara, pero en realidad no está haciendo nada ilegal. Entonces sí que nos gustaría que nos aclararan un poco esta cuestión y bueno, y que se nos diga por qué no está ese servicio prestado y entre los bares de Chirivella con terraza pues hay una queja bastante importante al respecto y también de la gente que está aparcando o de los vecinos que están aparcando sus vehículos en estas terrazas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Cerraríamos el turno de ruegos y preguntas y empezará contestando el señor Sandoval sobre el tema de terrazas de bares, sobre la fuente de la plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Concordia, y también sobre pues, algunas actuaciones que vamos a realizar en tema de fiestas, ¿vale? También la concejala, señora Martí, también luego explicará más temas sobre fiestas. ¿Vale? Adelante, señor Sandoval. Sí, en primer lugar, sobre las fiestas y las macrodiscotecas, que es lo que está ocurriendo en poblaciones de la comarca. Nosotros hemos convocado una Junta Local de Seguridad con la Policía Nacional y su delegado del Gobierno para el miércoles, donde un punto del orden del día es el ver qué pasa con las fiestas de este año en Chirivella. Sobre el vaciado de la fuente del Ayuntamiento tomo nota porque en este momento no tengo respuesta para esto. Y sobre las placas de las terrazas, la verdad es que ha habido un atasco importante en el departamento sobre las terrazas y en este momento se están notificando todas las terrazas y se están pintando las reservas. Sí, pero la pregunta, perdón, también iba referida a la retirada de los vehículos. A ver, el procedimiento, quién está dando la orden, quién sufraga el coste, si hay sanción para la persona que dejó ahí el vehículo o no, o si es el propietario del bar el que avisa, porque al final no tiene placa aunque haya pagado. Era un poco la aclaración de... Sí, la cuestión es que estabas diciendo que lo ibas a preguntar por escrito y por escrito lo contestaremos. Ahora mismo no tengo la información. Bien, ahora la señora Martínez va a contestar sobre el tema de concentración de minuto de silencio. Sí, por desgracia ya van este año 42 mujeres muertas y un niño por violencia de género. Es horrible. Lo que ocurrió es que la última vez que hubo una concentración estuvimos 4 personas. Y entonces decidimos en la Comisión de Igualdad que esto habría que hacer otra cosa. Entonces lo hemos dejado suspendido hasta la próxima reunión para ver qué acciones. Pero por supuesto que vamos a hacer acción de ruido, no sabemos cuál, porque va a ser una cosa de Comisión de Igualdad y en septiembre pues empezaremos con las nuevas manifestaciones de dolor. Muchas gracias. Ahora la señora Ferrandis va a comentar sobre el tema del Colegio Cervantes y los plenos también, la grabación de los plenos. Respecte dels plecs, de la gravació dels plens, igual m'equivoque. Jo pense que estan penjant en Facebook. El que no s'han penjat és en la prontitud que se feia abans, perquè ja coneixen que ara no tenim personal de confiança en aquest moment dedicat a això i s'estem apanyant un poc com podem. Ho revisaré, però jo crec que estar sí estan. Si no estan, se penjaran perquè estan gravats. Demà de matí ho mirarem. Y respecto de Cervantes, ya sabéis que está en el edificant. En este momento estamos en la redacción de los pliegos para la asistencia externa para la redacción de los proyectos. Y esperamos que a finales de este año estén hechos los proyectos y empiece todo el proceso. Mientras, a final de año, esperem que estiguen ja
per al següent pas estiguin redactats ja els projectes i en aquest moment estan redactant els plecs de condicions per a la redacció dels projectes. En això és com estem. Muchas gracias, señora Martí. Sobre el tema del bono libro. Sí, bona vesprada. Bé, respecte del bo llibre que preguntava el senyor Barberà, evidentment hi ha un retard en la qüestió, però en aquests moments es treballa tècnicament per a que estiguen a punt les bases que regiran el procediment. De fet, de cara a la setmana que ve hi haurà una reunió ja amb els llibres, o sigui que estem a punt ja de que tot estiga preparat. Muchas gracias. Ahora pasaríamos a ruego y pregunta de algún vecino, alguna vecina. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.